presenciales, 3. Francia 98, cuando iba como limosnero de la información. Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Peleando la nota, el querer ganarla y voy yo primero y esto y lo otro. Consciente o inconscientemente tú hiciste menos, hoy está en una mejor posición que tú. Nada más entrevistan a los famosos, cabrones. Digo, pues déjate entrevistar, ¿no? Yo se lo digo a mi compadre Javier Rojas, güey, hicimos muchas cosas buenas y malas, güey. No matamos a nadie, eso. Sí, eso no. No. Paco, ¿harías algo diferente? No, porque sería así. como decía mi abuela, después de monjas, ¿no? No. Lo volvería a hacer todo igual. Todo igual, sí. No es lo mismo a tu edad que a la mía, ¿no? A tu edad, bríncate las bardas que quieras, ¿no? Ya no me las brinco, ¿no? Así decía mi abuela, ¿no? Tú dilo. O sea, después ibas y... Oye, Paco, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Que no beban, no es cierto. Bueno, también ese, que no beban tanto, que beban, pero no tanto. Por mí hagan lo que quieran, ¿Cuál sería tu cobertura soñada? Un mes después del temblor, aquí en México, yo dejé de ver a mi papá un mes por las circunstancias del temblor. Cuando ya pude ir fue un domingo y fue el domingo previo a que falleciera. Yo creo que esa cobertura sí me gustaría hacerla. ¿Qué tal, amigos de La Banca Responde? Qué gusto me da saludarlos. Hemos vuelto a venir hasta la Ciudad de México, a la capital del país, y hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha hecho un tiempo en este fin de semana. Los domingos son complicados. Está con nosotros Paco Arredondo. Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a La Banca Responde. Emilio, muchas gracias por la invitación a los amigos de La Banca Responde. Un placer platicar con ustedes y a la orden para conversar lo que se pueda y lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Siempre comienzo estos episodios del podcast y cuando venimos con Héctor y con Beto Murrieta, con Ciro, siempre me gusta preguntar esta pregunta porque creo que es importante. ¿Quién es Paco Arredondo? Desde tu punto de vista, ¿cómo describirías a ti mismo? Bueno, el de Paco Arredondo terminó siendo como que mi nombre profesional, pero yo me llamo Francisco Javier Arredondo Rodríguez. Me considero un tipo con mi propio carácter, con mis propios ideales, un tipo de lucha en todos los sentidos de la vida, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar. Siempre trato de ser un tipo muy recto en lo que se puede, ¿no? Y en lo que la vida me ha enseñado y lo que mi padre, en paz descanse, siempre me inculcó, el ser alguien fiel a tus convicciones, fiel a tus pensamientos, a tus ideales, pero siempre ser un tipo comprometido contigo desde tus raíces, y ese soy yo a grandes rasgos, ¿no? Eso es lo que me ha mantenido profesionalmente desde 1991, que llegué a los medios de comunicación, y en mi vida personal con altas y bajas, pero siempre he tratado de ser un tipo de una convicción muy clara. Ahorita que decías que llegaste a los medios de comunicación en 1991, ¿cómo fue ese primer acercamiento al periodismo deportivo? ¿Sí querías siempre ser periodista deportivo o fue como por casualidad? Mira, te voy a contar que en mi familia no hay nadie dedicado a este negocio. Lo hubo de una manera indirecta, y esta es una anécdota que a mucha gente le causa risa. Yo empecé en el periodismo vendiendo el periódico. Okay. La mamá de mi papá, mi abuela Socorro, también en paz descanse, tenía un puesto de periódicos en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Jesús Carranza y Eje 1 Oriente, a media calle de lo que es el callejón de Tenochtitlan. Quienes son de la Ciudad de México saben que les estoy hablando de lo que es una parte del barrio Bravo de Tepito. Yo no soy de Tepito, crecí de alguna manera directa e indirectamente ahí, porque la mamá de mi papá tenía un puesto de periódicos. Entonces, pues a mí me tocó ir desde muy chico a los expendios, que ya no funcionan como tal ahora, que es donde te daban el periódico día a día, las revistas. Todos los domingos en la tarde, en la casa de mi abuela, era ir a sacar de las cajas los periódicos que se habían quedado del fin de semana, las revistas que se habían quedado del fin de semana, para hacer, hoy podríamos decir, como un corte de caja, porque tenías que devolverlo al expendio, y lo que no se vendió te lo cambiaban por las revistas que venían para la siguiente semana, el Teleguía, no sé, el periódico La Alarma, el periódico La Prensa, el Excelsior, el Universal,
el esto, la afición. Así es como yo tengo una relación ya de alguna manera pues con el periodismo, ¿no? Vendiendo el periódico. Y ya más adelante yo quería ser locutor, yo quería anunciar canciones. Okay. Creía que tenía una voz para No, anunciar sí la tienes, canciones. sí la tienes. Y yo escuchaba a Jorge Zambrano, Ajá. que bueno, ahora tiene programas de radio en Estados Unidos, y yo le hablaba todos los días. Antes de irme a la secundaria, marcaba a la estación de radio, que hoy es 88.9 en la Ciudad de México, y me gustaba entrar al aire con él, y me gustaba que me preguntara de canciones, todo el rollo. Yo le decía a mi papá que yo quería ser locutor, y mi papá me decía, te vas a morir de hambre. Pues sí, pues sí, pues sí. Y ya, seguí estudiando la secundaria, la preparatoria, y cuando terminó la preparatoria, aquí venía ya el tema. ¿Dónde voy a estudiar para ser locutor? ¿Dónde puedo estudiar radio? Claro. Entonces, un amigo, Cristian Hurtado Lot, de la prepa, me dice, oye, Miku, yo estudié en una escuela que se llama la Carlos Septín García. Por lo que vi está la materia de radio y dije, de aquí soy. De aquí soy. Entonces fui, me metí, vi que era radio, hice el examen, me quedé. Cristian no se quedó. Y ya estando en la Septien, me comienzo a dar cuenta que había algo más que radio, ¿no? Comienzo a conocer los géneros periodísticos, me empiezo a involucrar con gente más grande que yo, que ya estaba de alguna manera en los medios, y me empieza a jalar el periodismo. Yo no sabía que iba a ir a deportes, ¿no? Pero así fueron mis inicios. Y yo me acuerdo que desde que entré a la carrera en el 91, yo entré en septiembre del 91, y en noviembre yo ya estaba dando lata para que me dejaran entrar a Radio 1000, para ver cómo trabajaban en Radio 1000 sobre Insurgente Sur. Quienes son de la Ciudad de México recordarán que había una grabadora enorme sobre Insurgente Sur. Ese era el núcleo de Radio 1000. Vamos a poner una foto aquí. Ponla. Pues busca el núcleo Radio 1000 y ahí lo vas a ver, ¿no? Y Claudia Herrera, que era mi maestra de radio, que hoy es una de las conductoras importantes de Enfoque, me empezó a llevar con Heriberto Vázquez Muñoz, que él era hasta hace un tiempo la voz del Estadio Azul. Okay. Él trabajaba en Radio 1000. Y así me empecé a meter a los medios. De oyente, de metiche, de lo que quieras, pero yo quería estar ahí. Y después salió un programa en Radioprogramas de México, que era Radio Red, y fueron a darnos una plática y la Septien, y había chance de entrar al aire. No te pagaban ni nada. Entonces yo hacía cápsulas en la noche desde la casa de mis papás, con las enciclopedias que había de mi papá, de guapangos, de música cultural mexicana. O sea, no de los deportes. No, más deportes, cultura. te cuento después cómo llegué. Okay. Fue una casualidad de la vida, porque yo quería, después ya que conocí cómo podía hacer cosas de cultura, de la música, que a mí me gusta mucho la música, sí. Así fue. O sea, yo no empecé en deportes de manera directa cuando llegué a los medios en el 91. Oye, ¿y nunca se cumplió tu sueño de ser locutor de radio, de presentar canciones y decir, ahora vamos a escuchar sí, Here I Go en esta Again? etapa que te digo que estaba yo como invitado, como parte de los estudiantes de la Septien, en Radioprogramas de México, no me acuerdo ahorita el locutor que era. Entraba yo por teléfono desde la casa de mis papás. Todavía eran teléfonos, ya era de teclado, pero todavía había de rosca. Claro. Pues sí, anunciaba yo guapangos. O sea, me acuerdo que mi papá tenía libros libros y enciclopedias que se iban quedando de las que vendía mi abuela en el puesto de periódico. Entonces, se iban quedando ahí en la casa, entonces teníamos... Tú tenías pues sí, todo. Entonces, leía mucho sobre los guapangos y había discos todavía de acetatos de LP. Y me acuerdo que era una consola grande. Vivíamos en un departamento muy chiquito, entonces yo en las noches entraba. ¿Cuántos años tenías ahí, Paco? Tendría yo 18 años. Mucho. Sí, 18, 19 más o menos. Ok. Sí, porque yo soy 72, o sea que... Sí, 19 años más o menos. 19 años. ¿Y cuándo llegas a los deportes? O sea, ¿cómo es esa historia de ahí? Dices que son casualidades, ¿no? Sí, yo me voy después a trabajar como mensajero en TV Notas. Ok. La de Televisa. TV Novelas, creo que era, no me acuerdo. TV Novelas, creo que era, sí, porque TV Notas es de Musar, creo. Y estando ahí, yo trabajaba como mensajero del director comercial, ¿no? Pero siempre ligado de alguna manera como a los medios, ¿no? Entonces un amigo me dijo, oye, hay chamba ahí en la revista como mensajero del director comercial. Pues yo voy.
Oh, sí. Pues que tenía que yo pagar Porque- la escuela también. Y también querías estar de cierta forma cada vez más cerca, ¿no? No ¿O tanto, no era tu tirada necesitaba dinero para pagar la escuela, Ok. o sea, había que pagar Sí, la sí, escuela, sí. entonces pues había que ir a trabajar, ¿no? Mi papá me apoyaba, sí, pero pues había que Sí, sí, ponerle sí. más. Para ¿no? ayudar, ¿no? Para ayudar un poco. Y un día iba yo hacia la escuela, llegando a la escuela, y una amiga que se llama Carmen Villarreal, Ujú. hija de uno de los fundadores del Necaxa, imagínate. Órale. O sea, ella estudiaba conmigo, iba como 1 o 2 semestres arriba que yo, pero nos juntábamos todos, de semestres diferentes, nos juntábamos. Y me dice Carmen, oye, vinieron a pegar aquí en el periódico mural de la escuela esto. Se solicitan redactores en Enfoque, en Estéreo Che, en la calle de Darwin, ahí en Polanco, Ok. por Shakespeare y Darwin, en el 4º piso de ese edificio. Entonces ya fui, me dijeron, sí, pero no hay paga. Pues órale, yo le entro. Está bien. Pues ya nos empezaron a hablar de a poquito, de a poquito. Yo me acuerdo que estaba ya por llegar, estaba la etapa de Miguel Mejía Barón con la selección nacional. Ujú. Yo tengo un primo que se llama Ricardo Arredondo, que jugó en el Atlante de la Volpe y fueron campeones. Ok. Entonces yo agarraba la afición, el ovaciones, para ver si hablaban de mi primo. ¿no? Que la cultura de ver los periódicos de deporte siempre la tuve por el papá de mi mamá. Ok. Él siempre compraba la afición. Digo que esa cultura hoy ya Ya. no. Pues no, está. porque hoy Sí, yo antes el iba a teléfono. desayunar hasta hace 8 o 9 años Ajá. y pasaba y compraba los periódicos, me iba a desayunar y leía los periódicos. ahora Hoy ya- ya con la tableta, pues... Ya tienes todo. Sí. Sí. Entonces, estando ahí, ya empiezo a trabajar de redactor, en Enfoque, pero veía los periódicos de deportes. Porque yo quería ver si hablaban de mi primo, Claro. ¿entiendes? Para ver si había una foto de mi primo. Sí, sí, sí. Porque era el orgullo de la casa. El Sí, orgullo de la Atlante, familia, oye. ¿no? Y en esa época jugaban partidos contra equipos la selección. Y le había tocado jugar contra el Atlante. Entonces dije, pues seguramente pues ahí, de este güey Voy allá, a encontrar algo. ¿no? Entonces la que era mi jefa, pasa y me dice, oye, siempre veo que ven los deportes, ¿te gustan los deportes? Me gusta leer, ¿qué más o menos? Estar informado, Claro, Leo. está informado, ¿no? Y en esa época daban los deportes en Enfoque, Enrique Garay, Carlos Alberto Aguilar, que hoy le dicen el zar, Ujú. Sí, y, ya. y mucha gente De box, ¿no? Es de box, más sí. de box. Mucha gente mucha gente que trabajó en lo que era Imevisión, después se convirtió en TV Azteca, Claro. trabajaban ahí. Luis Baraldi, el doctor Leopoldo de la Rosa, por ahí en alguna etapa estuvo también Eugenio Díaz, Ujú. pero los que estaban de base eran Enrique Garay, Luis Baraldi y Carlos Alberto Aguilar, Ok. y el Chacho. En ese programa. Sí, eran Sí, porque porque había estaba 2 también- programas, 100 en Deportes y Deporteando. Ok. Deporteando era de Luis Baraldi, él bloqueaba su espacio Ok. de media hora, ¿no? Entonces siempre me veían leyendo ya, y un día no llegó quien le ayudaba a hacer los deportes a Enrique y a Carlos, y me dijeron que si me interesaba. Y dije, bueno, pues sí, cubrí a alguien, yo me acuerdo que me tocó cubrir a alguien un tiempo, nunca regresó esa persona. Después yo hablé con Luis Baraldi y le dije que por qué no me da chance de irme con ellos a deportes, y ellos hablaron con la que era mi jefa, Enrique habló con la que era mi jefa, y Luis, y con don Edilberto Huesca, que es el dueño de Estéreo 100, y así me voy a deportes, de un día para otro. Oye, la importancia de que dicen esa frase de estar en el lugar correcto en el momento indicado, A mí me ¿crees en pasó. eso? ¿En eso? Pues mira, si hablamos de lo que me sucedió a mí, sí. Sí, lo creo. Oye, y entonces ya llegaste ahí a trabajar con ellos. ¿Y Como productor y redactor. ¿Y cómo fue cómo fue de pasar de productor a ya salir a cuadro? Digo, que eso supongo que fue tiempo Entrar después, al ¿no? aire, porque Al no, aire. no era tele, Sí, era, sí, al era aire, tienes radio. razón. Era radio. Llegó una invitación para ir a cubrir una entrevista con Raúl González, el marchista, Ok, don Galleto, ok. Raúl González. Él era el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana y de la Comisión Nacional del Deporte. Ok. Él manejaba los 2 entes que Al mismo regían tiempo. al deporte mexicano. Era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ok. Era ya la última etapa de Salinas de Gortari. Entonces llegó la invitación para ir a entrevistar a Raúl González a la Codeme, ahí por el Palacio de los Deportes, enfrente. Ujú. Entonces le digo a Enrique, oye, Enrique, llegó esto y esto. Vas, dale tú. Dale. Imagínate, o sea, yo había visto a don Galleto en la televisión con mi abuelo Pancho, el papá de mi mamá, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Mi abuelo tenía una tintorería muy chiquita y cerró ese día la tintorería
para ver la competencia de marcha de Ernesto Canto, en paz descanse, y de Raúl González. O sea, yo lo único que tenía de Raúl González era que lo había visto ganar la medalla olímpica, que lo había visto cruzar la meta en la televisión y después sus comerciales de una marca de galletas. Okay. Por eso se le conoce o se le conocía como Don Galleto. Don Galleto. Entonces fui a entrevistar a Raúl. Yo me acuerdo que me puse mi traje de la graduación de la el prepa. Mejor. Pues el único que tenía, Sí. mano, ¿no? Entonces, por eso fui a entrevistar a Raúl González. Llegué con Andrés Ruiz, que ya regresó, era el productor, y con Andrés Ruiz le dije, mira, hablé con él de esto y esto y esto, a ver, saca la grabadora, la escuchamos. Era porque él tenía la Feria Internacional del Libro del Deporte, Okay. que lo hacían en Guadalajara precisamente, Sí. y que luego ya se desencadenó como la FIL y todo La eso. FIL, ¿no? sí. Y ahí empecé. Yo considero 15 de abril de 1993, que es la fecha cuando empiezo ya como reportero de deportes, porque de ahí ya no regresé más a producir al 100%. ¿Y si te vuelven a decir, vas a producir, lo harías otra vez? Sí, no? me gusta, sí, pero a lo mejor ya con unos conocimientos más amplios, ¿no? Más amplios, de lo que es la jerarquización de la información, de lo que es el contenido, claro, de lo que es cómo se maneja la información, ¿no? Quizá me estaría peleando con el conductor siempre. Oye, Paco, y digo, yo creo que mucho tiempo después ya llegaste a Televisa, ¿no? Que fue como... 15 de abril del 2003. Del 2003. O sea, 10 años después, 10 años después de que yo empiezo como reportero de deportes. En esa entrevista que te digo para Estereocien con Raúl González, 15 de abril del 2003, llego yo a Televisa. Oye, antes de pasar a tu etapa en Televisa, que ahorita sigues ahí todavía, sí, gracias. ¿Cuál fue la mejor cobertura que tuviste en ese tiempo que estuviste trabajando en ese programa en radio? La que más recuerdas y que a lo mejor tienes un mejor cariño, la más chistosa, no sé. En esa estaba el proceso para el Mundial de 1994 de Estados Unidos. Entonces ya me tocaba ir a los campamentos, al campamento de la América, etc. Pero hay una que nunca se me olvida. En el antiguo centro de capacitación, acá se va a acordar, lo que era el CECAP. Para muchos que a lo mejor no lo ubican de las nuevas generaciones, si ustedes ven la película Chespirito, que hay una parte donde él está entrenando, hay unos campos y hay unos... Los vamos a poner también, sí, para que vean. Porque... Ese era el centro de capacitación donde entrenaba la selección. Lo que hoy es el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, antes era el centro de capacitación que está en la Avenida del Limán, atrás del Estadio Azteca. Bueno, yo me acuerdo que subí a las escaleras y lo primero que vi fue una cabellera canosa, de un tipo de una voz impresionante, que yo solamente lo había visto en televisión, porque lo entrevistaba. Era el doctor Miguel Mejía Barón. Para mí fue realmente impresionante verlo de espalda y escucharlo. O sea, porque era una voz que yo había escuchado o en las notas de radio o en entrevistas en televisión, pero ya verlo así de espaldas y luego volteó. Y te acomodas tú para como nuevo, porque estaba toda la gente de mucha experiencia, las cámaras de televisión que eran, no es como ahora, ¿no? Antes eran, Salvador se va a acordar, éramos 15 y era un mundo de gente. Pero de repente te vas volteando y ya metes la grabadora y lo ves a Miguel Mejía Barón. Se me vino el mundo encima. Porque entonces entendí que ya había dado un paso más. Sí, y que la escuela ya había quedado atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta que esa es una de las anécdotas que más me marcó. Luego una cobertura, es que después de Estereocien me fui a Radio Centro, a Radio 13, empecé en la televisión del 96 con Jaime Silver, que era un tipo que tenía sus cámaras y le rentaba sus cámaras a las cadenas de televisión locales en varias zonas de Estados Unidos. Entre ellos a Prime Deportiva, que hoy es Fox Sport. Pero la raíz de Fox se llama Prime Deportiva. Y Jaime Silver, un tipo que trabajó en la aviación muchos años y que llegó a la televisión también por azares del destino, entendió que el mercado mexicano podía ser muy importante para el mercado estadounidense en la televisión. Entonces él tenía sus cámaras, contrataba reporteros, entonces me contrató a mí
Ahí empezó Cristian Martinoli también. Ok. Y después me voy a Radio 13. De Radio Centro me corren por decir una grosería al aire, de manera accidental. Se te salió. Pues es que estaba yo grabando los noticentros, empezaban las computadoras, estaban las cintas de carrete abierto y el operador nunca cerró la computadora y entonces estábamos en Radio Centro en Constituyentes y había que bajar por unas gorditas ahí por el metro Observatorio. Entonces habíamos echado la apuesta de que quién iba, entonces le había yo ganado, entonces le digo, vamos a grabar rápido, güey, para que te vayas por las gorditas y todo el rollo. Entonces el güey nunca me dijo, pues él tampoco se dio cuenta, ¿no? Sí. Él paró la cinta de carrete pero él no lo abierto. corrieron, ¿no? Sí. Ahí te va, entonces se oye al aire y le digo, órale, hijo de no sé qué, ta. Ya, porque te vayas por las gorditas. Vamos a grabar, órale, vamos a grabar tú. Papá. Pero nunca paró la cinta. En la grabación se llamaba delay, no me acuerdo cómo se llamaba. Hoy es el Pro Tools y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nunca la paró. Ya yo me voy a la redacción de deportes, pongo el fonógrafo del recuerdo, porque esas cosas, esas cápsulas pasaban en Radio Variedades, en Radio, no me acuerdo si llama Mi Alegría, era de ellos, era Radio Variedades, Radio Sensación, y el fonógrafo, y Radio Centro, en la 1030. El fonógrafo es una estación de radio con música del pasado. Ok. Te estoy hablando de hace antigua. 30 años, güey. Sí, o sea, la imagínate, música era... la escuchaba mi abuelo, el abuelo del abuelo del abuelo, o sea, Sí. gente muy conservadora. Sí. Y De repente decides escuchas un imberbe diciendo, apúrate, hijo de no sé qué. las gorditas. Además, me acuerdo que puse el fonógrafo, lo escuché y dije, ya, vamos. 29 de enero de 1996, lunes, me marcan, me dicen, se acabó. Pum, adiós, me corrieron. Así, pum. Ese mismo día corrieron a la Golpe del Atlante, me acuerdo perfecto, porque había ido a cubrir todavía el entrenamiento del Atlante. Me marcan y dicen, no, ya se acabó, güey, ya. De ahí me voy a Radio 13 y hacía cosas con Silver y en Radio 13, y me voy a Radio 13 al Mundial de Francia 98. A hacer la teoría del limosnero de la información. Porque no tenía acreditación de FIFA, porque no tenía acreditación. O sea, te mandaban así, pum. Me fui. Te pagaron el boleto. Escribí un libro con Raúl Orbañanos y ese dinero que gané yo lo puse para irme a cubrir ese mundial. Ok. El dueño de Radio 13, en paz descanse, Carlos Quiñones, había hecho unos business ahí con una cervecería y con Gustavo Bautista, que era mi jefe, pues nunca vimos la lana, güey. Entonces, ¿dónde quedó la lana? Que habíamos negociado con la cervecería, con el güero Lebrija, el hermano de don Rafael Lebrija. ¿Quién sabe dónde quedó? Bueno, el chiste es que yo dormía con los amigos de Radio Centro. Me acuerdo que me llevé una chamarra de esas de fútbol americano y yo dormía en los hoteles con ellos, pero yo en el piso. O sea, yo dormía en el piso con ellos, o sea, y ellos pues, en la cama. Me echaban la mano pues, con darme habitación, me traían para arriba y para abajo y cubría lo mismo que ellos. Pero no podías entrar que a la rueda de prensa. No, solamente a las de la selección nacional. De la selección. Entonces, cuando jugaba la selección, bueno, pero en el campamento de la selección, no en los estadios de FIFA. Sí. Entonces, yo me acuerdo en San Etienne, cuando jugaba la selección, estábamos en las pantallas en lo que hoy es el FanFest. Y corrías al teléfono público para estar transmitiendo desde ahí y se escuchaba el bullicio. Hoy lo voy a revelar, o sea, pues no estaba en el estadio, estaba en el FanFest. Pero eso me enseñó. ¿Y tú les decías que estabas en el estadio? Pues yo decía que estaba en el Mundial de Francia. Aquí desde el Mundial, y la gente creía que era el estadio. Pues la gente en el radio. Después una compañera en el Financiero, cuando había el Financiero, María del Refugio Melchor, que la quiero mucho y le mando un abrazo, decía, yo sabía que no estabas en el estadio. Pues sí, era obvio. Entonces, por eso siempre dije que fue la teoría del limosnero de la información y el limosnero de andar recogiendo tickets para... eso sí, tenía que comprobar, ¿no? Lo pongo que me dieron a bueno, está bien. Entonces, lo comprobé. Así fue. Yo creo que ese fue mi mayor aprendizaje de una Copa del Mundo. O sea, si te dicen hoy en Televisa, vas a ir así de limosnero de la información, ya no lo haces. Sería imposible, pero... Sí, digo. Pero lo volvería a hacer. Lo volverías a hacer. Sí, claro. Ok. Sí. Cuando me voy al Mundial de Alemania, ya con todas las condiciones como Dios manda, con una acreditación, con tus viáticos, con tu maleta llena de uniformes, con una responsabilidad, ¿no? Cubriendo la selección mexicana, con Miguel Gurwitz, Miguel como titular y yo
como el gordo, ¿sabes de lo que hablo? El que batallaba. Pues fue otra historia, ¿no? Luego ya te vas a Sudáfrica y antes de eso te vas al Mundial Sub-17 en Perú 2005 y te toca ver los campeones. ¿Cómo fue eso, Paco? Digo, ya me estoy adelantando, pero ¿cómo fue? El inicio, yo llego a Televisa en el 2003. Ok, cuando nací, mira. Mira. Cuando nací. Ya valió más esto. No te hubiera dicho eso, no te hubiera dicho. Yo llegué en el 2003 a Televisa por una invitación de el que era el vicepresidente, Ricardo Pérez Soifer, y de Javier Alarcón. Okay. 2 puntuales para que yo llegara a Televisa. Pues gracias a ellos estoy ahí, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue lo del 2005? Me llama Anselmo Alonso y me dice, yo estaba en la Federación de Fútbol, yo cubría la Federación, siempre estaba ahí. Uh-huh. Y me llama y me dice, oye, vas a ir a cubrir el Mundial Sub-17 a Perú, acredítate. Ah, sí, ok. Y acá nos vemos en la oficina, Televisa tenedora de los derechos, pues ya es mucho más fácil. Sí, claro. ¿No? Entonces, Era la única televisora de México que tenía los derechos. No, también la tenía TV Azteca. Ok. Sí, tenía TV Azteca. En esa época ya compartían los derechos. El negocio de los derechos, ¿no? Y me dice Anselmo, y siempre se lo digo al enano, ¿no? Le digo, güey, tú me dijiste, llévate una maleta para 15 días, güey, para 3 partidos y te regresas. No vamos a pasar nada. Mi inexperiencia de una cobertura de este tamaño, dije, pues, sí. 3 partidos y me regreso. No, güey. Me quedé 6 partidos. Todos. Y comprando ropa en Perú y lavando ropa en Perú y una gran aventura con Pedro Loperena, que era el camarógrafo, el perrote. Hay cosas que en esa época hice que hoy no lo volvería a hacer por la inexperiencia. ¿Cómo qué? Yo vengo regresando a una cobertura de Copa Oro, uh-huh, que ha sido para mí una de las mejores coberturas que he hecho, por la madurez personal. Sí, ahora. Okay. Me tocó ir a cubrir a Costa Rica. Okay. Por la madurez personal, la madurez profesional, porque vas con esas convicciones, ¿no? Pero bueno, no lo hice mal en el 2005. Hice un buen trabajo, que a la postre eso me abrió las puertas para ser parte de los reporteros para ir al Mundial de Alemania 2006. Y yo creo que una de mis mejores experiencias también, gratas, fue eso, esa cobertura del Mundial 2005, con esa generación, campeones del mundo, ¿no? Nachito Alba, que hoy es el jefe de prensa del Toluca, decía, a mí me dicen el viejito en Televisa. Me dicen el viejito, ¿no? Cuando empezaba era el niño y ahora soy el viejito, ¿no? Así va subiendo a rango. Sí. Entonces dice Nachito que yo iba arriba del autobús donde estaban los jugadores y Chucho Ramírez, pues haciendo el recorrido del aeropuerto hasta Los Pinos. Claro. Dice también que yo iba haciéndolo así. Pues sí, porque pues de alguna manera yo también estaba involucrado. Claro. Y yo me sentí parte de, ¿no? Y debo decir que a ese desfile me subieron los jugadores. No me subí yo solo. A mí me subieron los jugadores. O sea, no fue de que tú dijiste nada. No. A mí me subieron los jugadores. A mí me subió Chucho, ¿no? A Loperena y a mí nos subieron ellos. Llegamos a México y yo traía un beliz de este tamaño. Uh-huh. Y me acuerdo que Giovanni dijo, esa cosa se queda ahí, tú te vienes con nosotros. Entonces ellos me subieron al autobús. Loperena se subió al autobús también conmigo y nos fuimos juntos y el perrote iba grabando también. Pues te ganó la emoción. Sí, claro. Yo también iba derecha, izquierda, ¿no? Como quinceañera, ¿no? Pero era por la emoción de ver a la gente, cómo iba ahí. Pero fue una experiencia realmente muy, muy grata. No, sí, me imagino que cubrir un mundial, sea la categoría que sea, al final es México, ¿no? Si tu selección sale campeona, tu selección, pues sí, ¿no? Y digo, y eso yo creo que te dio enseñanza, así que, digo, aunque no lo creamos, mucha gente dice que México nunca va a ser campeón del mundo, pero pues eso te da experiencia para llevarte 6 trajes o 6 pues cambios, mira, hay una anécdota de Chucho Ramírez que él decía, yo traigo 6 trajes y voy a utilizar uno para cada partido. La mentalidad ganadora. Eso fue. Y así fueron campeones. Sí, y así son toda esa generación, ¿no? Sí. El que queda hasta ahora es Héctor Moreno, ¿no? Uh-huh. Es el que queda todavía en activo. Ni Giovanni, ni Carlos Vela, ni... No, Vela se retiró hace poco, Adriana hace poco, Efraín Juárez se retiró hace 7, 8 años, hoy es el técnico de Pumas, pero todos
Yo creo que Chucho sí influyó mucho, pero me parece que también la educación que muchos de ellos traían, Claro. o lo que habían vivido en sus infancias. Oye, Paco, ¿has visto crecer al periodismo deportivo en México? ¿Lo has vivido desde todos los puntos que se pueden vivir? ¿Qué cambios has visto en el periodismo deportivo a lo largo de los años, a lo mejor desde que empezaste hasta hoy, 2025? ¿Cómo lo sientes tú? A mí me toca todavía ser parte de los empíricos con una carrera universitaria, ¿no? Me tocó ver la llegada del Internet. Antes de empezar la charla, estaba aquí mi padre, Héctor Huerta, que es mi papá. Sí. Es mi papá, periodísticamente es mi papá. Él, Miguel Ángel Ramírez, de La Jornada. Para muchos no les dice el nombre nada, el de Miguel Ángel Ramírez. Hay un episodio en el fútbol mexicano que se llama Los Cachirules. Uh-huh. Y él tuvo el valor, periodísticamente hablando, de hacer la investigación. Un tipo como Héctor, de una sola línea, de una sola convicción, que a mí los dos me enseñaron muchas cosas de este negocio. Y en ese proceso me tocó ver cómo pasamos de los cables informativos que te llegaban a las redacciones, del que todo el día estás escuchando de las impresoras, al tirring del fax. Okay. Y después el proceso de la llegada del Internet, de los correos electrónicos, ¿no? Me acuerdo que fuimos a un draft en 1999, ya estaba el Internet. Sí. Pero no tan avanzado y evolucionado como hoy. Y fuimos a Ixtapan, Zihuatanejo, al hotel de Cruz Azul. Uh-huh. Ahí hicieron el draft. No se montaban salas de prensa como ahora, no. O sea, había lugarcitos ahí, y había cafecitos, ¿no? Y había quien llevaba sus laptops y se conectaban a las terminales en los hoteles, ¿no? Sí. O mandabas tu fax, ¿no? Yo trabajaba en el financiero. Entonces, me acuerdo que no había cómo mandar. Entonces, la gente del gobierno del municipio de Zihuatanejo nos llevó a los periodistas hacia la parte de abajo del pueblo, a la sala o al área de comunicación social del municipio. Y había filas de reporteros escribiendo en máquinas de escribir todavía, y para mandar tu... Ahí te equivocaras, porque entonces tenías que volver a empezar. Otra vez todo. Y estaba todo el mundo formado. No. Estoy hablando de 1999. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Emilio? Que sí ha cambiado mucho. La forma de buscar la información ha cambiado mucho. Hoy siento que siempre han existido las fuentes y has tenido tú tu fuente. Claro. Pero hoy siento que muchos se adueñan de la sienten propia la fuente, ¿no? Sí. Y a mí para eso me parece que les resta credibilidad. Claro. Para mí. Sí, ya hay, por ejemplo, ya hay más showmans en la televisión que periodistas de verdad. Y yo entiendo que es entretenimiento y demás, pero a lo mejor siento yo que en algunas mesas de análisis se ha perdido como ese periodismo. Cada quien va buscando su nichito. Muy respetado como cada quien lo hace. Hay quienes lo hacemos. No quiero decir que soy parte de los que lo hacemos siendo los mejores. No, cada quien hace lo suyo, ¿no? Y cada quien tiene un nichito. Y cada quien va dirigido hacia cierta parte de un auditorio, de un televidente, de un radioescucha, de un lector, ¿no? Claro. Pero creo que sí se ha descompuesto un poco. En el afán de generar una polémica. De vender. Sí, de vender. Porque vende la polémica, compro, ¿no? Pero más de generar una polémica, como que no hay un sustento al 100% periodístico. Sí, o sea, como que flota nada más. Yo todavía me puedo considerar entre los que toco 1, 2, 3, 4, hasta 5 fuentes para poder sacar una información. Y difícilmente te compro una, ¿me entiendes? Claro. A la primera. Claro. Oye, ahorita que hablabas y mencionabas a Héctor, que digo, él nos prestó su espacio, su set, ¿nunca te han impuesto seguir una línea como tal? Porque se habla mucho en los medios de comunicación de que, no, es que sigue una línea que seguramente se la impusieron, que yo no creo eso, pero a lo mejor sí existe. Hace unos días escuchaba a Jesús Martínez Murguía
al cual le mando un saludo y sabe que es un respeto mutuo, porque siempre nos hemos tratado así. Ujú. Hablando un tema de la multipropiedad, el tema de Televisa y que si había línea para sacar a León del Mundial de Clubes. A mí, Francisco Arredondo, que tengo 22 años y medio en la empresa, a mí nunca me han dado una línea. Nunca, nunca. De decir esto, tienes que decir esto, no, nunca. A mí lo único que se me ha dicho es lo que vas a informar que esté sustentado. Claro. Lo que vas a decir que esté sustentado. Que no vaya a pasar un problema. ¿Okay? Porque tampoco se trata de mentirle a la gente. Pues no, la gente no es tonta. Sí, sí, sí. La gente no es tonta. Y menos las nuevas generaciones tampoco. A lo mejor hoy los mata mucho la inmediatez. La inmediatez, las redes sociales, Claro. esto, lo otro. Pero no, o sea, a mí nunca me han dicho. A mí solamente me han dicho, tú sabes cuáles son los lineamientos editoriales de la empresa. No mentir. Y para poder decir una cosa tienes que cotejar con la A, con la B y con la C. Y en el momento que lo tengas triangulado o cuadrado Ya. todo, lo puedes decir. Es lo máximo. Pero a mí nunca me han dicho, oye, hay que pegarle a esta, no, nunca. ¿Y O el no día le que pegues te lo a la digan? América. Pues yo dudo que me lo digan. Después de Que me lo tantos digan. años, Sí, no, ¿no? seguramente no. O sea, no te lo que van sí a me han decir. dicho es que hay que seguir una línea editorial. Claro. De la información que trae un compañero, seguir esa línea basada en lo que investiguemos. Claro. ¿No? Porque, bueno, Sí, que es lo que hacen todos los medios de comunicación. sí, eso es lo máximo. O sea, seguir una línea editorial de acuerdo a lo que están informando todos. Todos. No una línea para una u otra cosa. Oye, Paco, tú que estás muy metido con directivos y estás con los equipos, la Federación Mexicana, a mí siempre me surge esta pregunta de si los directivos realmente escuchan a la prensa o no la escuchan, y más ahorita que siento yo que es como como un grupo medio dividido, ¿no? No está como muy unido, que digamos. ¿Tú crees que de verdad los directivos prenden la tele y escuchan Sí, a la claro, prensa? Claro, sí. ¿Sí? Quien dice que no, está mintiendo. Ok. Quien dice que no, está mintiendo. Siempre, a ver, de toda la vida hay una síntesis informativa en cualquier área, de un equipo de fútbol, una dependencia gubernamental, un club, siempre hay una síntesis informativa que se le entrega a los directivos. Hoy en día se los hacen de manera digital, se los mandan todos a su WhatsApp, pero todos Lo ven. lo ven. Todos ven la televisión, escuchan la radio, hoy en día los podcasts, la síntesis, todos. Quien te diga que no, está mintiendo. No, y vive abajo de una piedra, si no lo... Pues entonces, ¿de si qué no vas lo a hablar escuchan, o cómo ¿no? vas a O mejorar cómo tu vas a negocio, mejorar. ¿no? Oye, digo, ya me estoy a lo mejor metiendo en preguntas más de la actualidad de nuestro fútbol, pero creo que es importante teniéndote aquí para que toda la gente también vea tu opinión y demás. ¿Por qué crees que sea tan difícil que un proyecto a largo plazo funcione en el fútbol mexicano? Porque luego vemos, por ejemplo, han sido muy contados en los últimos años, ¿no? El América de Jardine, los Tigres del Tuca Ferretti, y digo, no recuerdo a lo mejor otro más cercano, pero los equipos ven que los proyectos a largo plazo funcionan, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil que lo sigan? Por la inmediatez, porque siempre hemos sido un país o un fútbol muy resultadista. O sea, la inmediatez, el resultado, el título, esto, el otro, tal. Al Tuca, bueno, lo aguantaron con altas y bajas. Y es hoy el técnico que más glorias le ha dado al equipo de Tigres, ¿no? Yo lo de Jardiné, yo más allá de Jardiné me iría a Santiago Baños. Claro. Porque es la raíz de todos, ¿no? Todo el mundo lo vapuleaba, que se tiene que ir, que esto, que el otro. Y quien pensaba que no se tenía que ir, lo mantuvo. Pero más que mantenerlo él, se mantuvo Santiago. Porque Santiago es un tipo de una convicción. Es un tipo de una idea. Le podrán salir o no las cosas. Pero si algo sabe, es el negocio. No, Santiago fue futbolista. Sí. Fue periodista. Pocos lo saben. Santiago fue fotógrafo deportivo. Cuando ya no estaba 100% del fútbol. Y siendo fotógrafo en los abiertos de tenis, él era fotógrafo ahí. Estaba fuera con nosotros los periodistas del centro de alto rendimiento para poder entrar a la selección o a los entrenamientos del Atlante. Y ahí es donde lo ve Miguel Herrera
y Carlos Reynoso, creo que era el maestro Reynoso, y lo regresan a jugar. Por eso es que reaparece Santiago. Entonces, yo creo que el proyecto... No, y se conoce de todas, entonces. Sí. Desde los periodistas hasta la prensa, hasta todo. afuera. Fue jugador. Claro. Santiago fue jugador del Necaxa, fue campeón con Necaxa. Jugó en Atlante, jugó en Monterrey. O sea, Santiago sabe dónde está pisando. Qué bueno que para muchos, no, que se tiene que... Está bien, pero ahí están los resultados. No, y además, Es paciencia. el trabajo de escauteo de la América es el mejor de la liga. Sí, porque tiene un grupo de lejos, de trabajo. ¿no? Claro. Tiene un grupo y de también trabajo. llegó Jardine y ha hecho a ese equipo un equipo ganador Sí. que Y se sabe todo el mundo dice, reponer. no, es que era la tercera opción. Sí, a ver, cuando vas al supermercado, tú escoges una manzana u otra. Dices, a ver, pues esta sí, esta no, esta sí. Pues sí, me llevo la que vi por... Pues sí, la tercera. No, y O sea, luego ¿y está qué? el que demerita el trabajo. Yo no soy americanista, y me cuesta No, yo hablar tampoco. de la América, soy Puma yo. Pero creo que demeritar un trabajo cuando eres 3 veces campeón de manera consecutiva no puede ser suerte. ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, no ni puede de ser suerte no. o que el árbitro Bueno, lo te mismo. ayudó o Santiago tal. lo hizo, trabaja con gente que le ayuda mucho. Diego Ramírez es un cerebrito ahí. Héctor González Iñárritu es un tipo muy capaz. Y por eso está como está en América. Y no es quedar bien con ellos, ¿eh? Te hablo por lo que yo conozco y por lo que yo he visto. Pocos saben lo que te estoy contando de Santiago, que fue periodista, fue fotógrafo. Oye, hablando ahorita de esta relación que hay entre los medios de comunicación y los equipos de fútbol, ¿consideras que en el fútbol mexicano es buena o hay de todo un poco? Me parece que los tiempos han cambiado, eso sin duda alguna. La cercanía ya hacia los jugadores, hacia los clubes, es muy particular, muy cerrada. Pero considero que pues, es buena a secas, ¿no? Sí, o sea, Muchos tratan de manipular al periodista que está seguido en su fuente, tratar de convencerlo. Ahí depende cada periodista, de cada quien. oye, digo, hablando ya en temas más generales, todos dicen que sí estamos en una crisis futbolística, ¿no? Pero yo desde que nací hemos estado en la crisis, nunca hemos salido, siempre he vivido en la crisis futbolística. ¿Consideras que en este momento la formación de talento en México sí vive una crisis de verdad o es más por la naturaleza del fútbol mexicano? Yo creo que estamos viendo una etapa de un recambio que nos ha costado mucho trabajo, donde no se tiene una constante en cuanto a materia prima. No está parejito, ¿no? Yo escucho mucho a los anteriores, periodistas, jugadores, directivos, y me considero parte de ellos, porque de alguna manera, Claro, pues a mis 52 años, pues soy parte de esa generación también, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, en el 94 yo me acuerdo que había 5 delanteros de donde escoger. 4. Daniel Guzmán, Carlos Hermosillo, Sague, Peláez. Y dos muy buenos, o sea, 98. estaba difícil escoger. Había, quizá en ese entonces, porteros por campos, ¿no? Pero estaba Nicolás Navarro, estaba Adolfo, estaba el Gallo García, estaba Adrián Chávez. O sea, había. En la línea defensiva, ¿no? En el medio campo. Hoy no ves eso. Yo creo que no hay tanta materia prima de Sí, calidad. sí. O sea, no sobra. No. Antes tampoco te sobraba, pero te mantenías, ¿no? Y yo creo que después del 98 para acá, como que comenzó ese declive. O sea, ¿tú no ves a México listo para el Mundial en un año? Con Javier Aguirre sí. ¿Hasta dónde va a llegar? Es un albur. Pero con Javier sí. O sea, ¿crees que es un proceso bueno ese? Es que es un proceso como han sido los de Javier, emergentes, ¿no? O sea, 2002, emergente. 2010, emergente. 2025, 26, emergente. Sí, un salvavidas. Sí, pero Javier Aguirre yo creo que te puede dar más. Sí, claro. Si le permites hacer un trabajo, un proceso, pero ya todo el mundo lo encasilló, que es el emergente. Pero también, ¿cómo le vamos a exigir a Javier y la materia prima, papá? ¿De dónde? ¿Cómo lo va a hacer? Oye, ¿ves a México potencia mundial en la próxima década? ¿O eso está ya muy difícil con este proceso de muchos años que ha sido muy complicado? Cuando se encuentre el punto de equilibrio entre el negocio y lo deportivo,
me parece que en ese momento podemos dar Y hoy el está siguiente paso. muy complicado. Pues es que tenemos muchos años muy disparejos, ¿no? Sí, la selección mexicana, después de la brasileña, la española, la alemana, la argentina. ¿Quién más? No sé, Francia, Francia. Ahí está México. Generando económicamente. económicamente, claro. Generando económicamente. O sea, es la selección que más actividad tiene al año. Porque No, que vende más, porque tiene 2 mercados. claro. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a no ver a la selección mexicana en México, ¿no? Sí, Que cuando la traen a México es... Sí, o sea, y a la gente no tiene tanto interés en México por la selección mexicana. Esa es una realidad, ¿no? Yo creo que esta vez nos faltó esa adrenalina de la, perdón la palabra, del pinche sufrimiento, si Sí. llego o no llego. Aquí no te vamos a correr, ¿eh? Sí, del sufrimiento de, puta, la eliminatoria. Como que nos faltó Sí. ese pinche sabor. Sí. O sea, no No. es como en Sudamérica que O un sea, porque Colombia, si- cada partido lo sufre. Porque si pierde la Nexion, sí, tal, el barco, bueno. tal. No, güey. Es como el descenso y el ascenso, ¿no? Nos falta ese... Mira, te voy a contar. Como que somos muy... Nos Sí, laceramos es mucho, como, ¿no? meh. Yo viví en Colombia 6 años. Ajá. O sea, ver a la selección era un acontecimiento en el día. O sea, si era la eliminatoria mundialista, era, aunque fuera Bolivia, era como el partido, ¿no? Y la Aquí hubo una gente época que salía también. y todo. Pero ahora siento que en México aquí es como, bueno, jugamos contra Costa Rica, ¿no? Contra Trinidad y Tobago. O sea, Sí, no se yo creo mueve que tanto última la sociedad como en la otros última países. etapa donde Menos en realmente el Mundial. la gente se metió con la selección. Para mí, la etapa del 94 y 98. ¿No? 2002, 2006, sí. Pero creo que realmente, estamos hablando de hace 30 años, Emilio, Sí. que realmente el boom de la selección, que era el equipo de todos, como decía Juan Dosal, los veías haciendo comerciales. Yo creo que fue la última gran etapa. Porque aparte había mucho acercamiento del jugador con la afición, con la prensa. Hoy día no. No, ya es más inalcanzable, me ¿no? cagué porque me dijo uno, hola, ¿cómo está? Y dije, no, ya van. O sea, ya no tienes la cercanía Sí. con ellos. Y Antes es eran más normal. tus amigos, ¿no? Se podría. No. No tus amigos, pero más, esas sí te entiendo. Yo tengo muy buenos cuates dentro del fútbol. Y espero que nadie se sienta aludido ni enojado. Pero mi gran amigo, o mi gran... con el que más cercanía he tenido, Sí. con Joaquín del Olmo. Y nunca le pido entrevistas, no, nunca. O sea, Tu amigo. con él hicimos una muy buena relación desde que llegó del Veracruz con 2 cajitas de huevo a la América, pero previo a eso, en la concentración de la selección para el 94, en las instalaciones de la América. Yo tenía 21, 22 años, o sea, era de los más chavos. Entonces, pues yo a todos los veía y decía, ay, güey, o sea... Sí. O sea, te impone. te imponía, ¿no? Y Joaquín pasaba y nos decía, nada más entrevistan a los famosos, cabrones. Y yo decía, pues déjate entrevistar, ¿no? Y ahí comenzó la relación, llegó a la América, se va al Vitesse, hablábamos muy de vez en cuando por teléfono en Vitesse, cuando estaba él allá. Entonces yo a él sí lo considero uno de mis grandes, o un amigo que me ha dejado el fútbol. Te deja- Con los demás me llevo muy bien, con Peláez, con Carlos Hermosillo, con muchos. Pero el que tiene Un lugar un especial. especial sí es el Jaibo, ¿no? Creo que no se agrande el güey porque se agranda de todo, ¿no? Oye, Paco, ¿harías algo diferente hasta hoy que has hecho en tu En mi vida carrera? profesional. Pero mira, yo te digo que voy regresando ahorita a la cobertura de la Copa Oro. Yo me sentí en mi hábitat, me sentí revitalizado, porque había pasado muchos años que no iba a coberturas, el gordo hacía mucho que no. Estaba haciendo muchos trabajos dentro de la empresa, trabajos de investigación, tal. Pero una cobertura como tal, con los nuevos mecanismos, me gustó. ¿Qué no haría de lo que hice antes? No, porque sería, así. como decía mi abuela, después de putas monjas, ¿no? No. Lo volvería a hacer todo igual. Todo igual. Todo igual, sí. Sí, ¿no? O sea, espero que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero así decía mi abuela, ¿no? Tú dilo. O sea, después ibas y no. Todo igual. Si no, no sería el mismo proceso. Sí, yo creo que lo haría igual, o sea, igual.
A lo mejor hoy sí ya no llegaría desvelado a los entrenamientos, ¿no? Que ahora no lo hice, ¿no? Porque bueno, también un tema de edad, ya no te da, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, ya no es lo mismo. no es lo mismo a tu edad que a la Sí, mía, ¿no? sí, A sí, tu sí. edad, bríncate las bardas que Vámonos. quieras, ¿no? Ya no me las brinco, ¿no? Tira las flores que quieras o regala las rosas que quieras en la noche para conquistar, o ya no, o sea, hoy ya te vuelves más sereno, vas por un solo camino, la vida te va a enseñar otras cosas, pero periodísticamente, a lo mejor prepararme aún más, eso sí, eh, ser menos soberbio en muchos momentos, o muy agrandado en algunos momentos, Ok. que es parte de la... Quien diga que no, está mintiendo. Todos pasamos por ese proceso, El todos. ego. Hagas lo que hagas, seas cámara, seas conductor, seas operador, productor, todos pasamos. A veces soy Paco Arredondo en Televisa, yo me equivoqué muchas veces. Claro. Y eso es una sentencia que a la larga la vida te la cobra, ¿no? Porque no sabes a quién en ese momento ofendiste. Nunca sabes. Y no sabes si ese a quien consciente o inconscientemente tú hiciste menos, hoy está en una mejor posición que tú. Y te puede ayudar. No lo sabes. No sabes. No sabes decir, ah, sí, cabrón, ¿te acuerdas que me diste un codazo? Yo se lo digo a mi compadre Javier Rojas, güey, hicimos muchas cosas buenas y malas, güey. No matamos a nadie, eso. Sí. Eso no. No, no, no. Pero el gordo lo sabe, me vio peleando la nota, el querer ganarla, y voy yo primero, y esto y lo otro. Que eso te da un nombre y te da un Claro. prestigio y te da una posición, pero también te da una trayectoria y te da una base para hacer lo que hoy haces, ¿no? Oye, Paco, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Que no beban, no es cierto. Nah, bueno, también ese, que no beban No, por tanto, mí que hagan- beban, pero no por mí tanto. hagan lo que quieran, a mí. Pero ¿qué Yo ya lo consejo hice, ¿no? nos regalarías a los jóvenes que están empezando Mira, en yo este no soy de mundo? dar consejos, yo sugiero. Sugerir. Yo siempre le digo a mi hija, Sara, yo no te doy consejos, yo te sugiero. Tú sabes si este lo agarras y lo pones aquí o lo Sí. pones acá. No, yo sugiero una mejor preparación, que la tienen sin duda alguna por encima de nosotros, ¿no? Ser cautos. La inmediatez puede ser tu peor enemigo. La inmediatez puede ser el que... esa tapadera. Mira, yo me caí hace poco, gracias al... Como están los registros en la Ciudad de México, me puse un chingazo en la pierna, Sí. de esos de los de teléfonos. Iba yo caminando del estacionamiento hacia tele, y de repente cuando sentí... No, yo vi a la persona que iba a mi lado aquí arriba, güey, y me caí en el hoyo, por no fijarme, por querer llegar rápido. Yo no sé si con esto te contextualizo un poco Sí, sí, sí. el tema de la inmediatez. Tienes que fijarte hacia dónde vas. Hoy yo los entiendo a los chavos nuevos, porque yo pasé por ahí. Quien diga que no, está mintiendo. No fuimos ni mejores ni peores. Todos pasamos por ahí. Y eso es lo que me ha dejado a mí la experiencia de la vida, que yo pasé por ahí. Entonces lo único que sugiero es que se fijen por dónde caminen, pero que la inmediatez puede ser tu peor enemigo. Hay que ser cautelosos con la inmediatez. Si no el querer sacarla rápido la nota, es porque ya no. Es con calma. Oye, última, ya Dime. para cerrar, que se me hace muy, muy padre esta pregunta. ¿Cuál sería tu cobertura soñada? Digo, has hecho muchas, estuviste en Medellín, allá La boda con de mi Efraín hija. Juárez, pero ¿cuál sería la cobertura soñada para Paco Arredondo que dices, ya con esto yo... Puta madre. No sé, mira, porque Si no, piénsala y luego nos las mandas. tengo Copas del Mundo presenciales, 3. Francia 98, cuando iba como limosnero de la información. Ujú. Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Tengo mundiales juveniles, el sub-17 del 2005, el sub-17 del 2011, el tercer lugar sub-20 de México y Colombia. Ujú. Tengo congresos de la FIFA. Pero ¿qué sí me gustaría? Está difícil, ¿no? 19 de octubre del 2018. No, 17. Un mes después del temblor, aquí en México,
Yo dejé de ver a mi papá un mes por las circunstancias del temblor. Ujú. Cuando ya pude ir fue un domingo y fue el domingo previo a que falleciera. Yo creo que esa cobertura sí me gustaría hacerla. Verlo cuando estaba ya en lo último y no llegar y ya encontrarlo en el sillón de su casa, porque ahí falleció. Yo creo que esa es la cobertura que a mí me falta. Paco, Perdón, No, pero no. es que está bien. él Está era bien. mi fan número uno. Él tenía carpetas y carpetas y carpetas del Financiero, porque compraba todos los días el periódico y lo mandé en carta. Entonces, yo creo que esa sería la cobertura, porque pude estar en el parto de mi hija y esa cobertura no la cambio por nada. Y profesionalmente, pues, la final del 26. Y yo creo que después de eso ya pensaré hacia dónde me dirijo. Digo, y si es México, mejor, ¿no? Sea la que sea, ¿no? Porque la del 2010 la vi en el centro de prensa, la del 2006 la vi aquí en México, la de Francia 98 la vi en el Estadio de los Príncipes, no en el estadio principal, Ujú. sino en el otro, El Paris Saint-Germain. ahí, donde se llenó. Pero si me preguntas una cobertura, sería esa. Mundial 2026. Sí, ver a mi papá por última vez con vida. Pues que así sea, Paco. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Amigos, estuvimos con Paco Arredondo. Les traeremos más entrevistas aquí en la Ciudad de México. Les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima. Descansen.